Bien, el Señor les sea bendiciendo. Hoy día seguimos con un nuevo estudio y entramos a Romanos capítulo 8 del versículo 28 en adelante. Romanos capítulo 8 del versículo 28 en adelante. También lección número 23. Lección número 23. Oramos al Señor y entramos de lleno a la lectura de la palabra del Señor. Padre, te bendecimos, te damos gracias por este instante, por el momento que nos das, por el interés, porque colocas la gana, el deseo de estudiar, de escudriñar tu palabra, Señor, el hambre, la necesidad de saber y conocer de ella. Gracias, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias a todos los hermanos que están siguiendo los estudios, Señor, de una u otra forma. Pedimos que tú les seas bendiciendo en gran manera sus vidas. Fortaléceles, Señor, fortaléceles. Pedimos bendición tanto para su vida, para su hogar. Bendícele espiritualmente, la unción, la belleza de tu Espíritu Santo cada día sea tratando con ellos. Bendícele económicamente, Señor. Enséñale, Dios eterno, a administrar sus bienes. Enseña, Señor, a hacer crecer tu bendición, Señor. Enséñales a ser inteligentes, dale sabiduría y Dios eterno, estamos cada día sujetos a tu voluntad. Pedimos tu bendición y te damos gracias por este instante, por este momento que podemos estudiar, leer de tu palabra y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Seguimos entonces y... Ahí sí, estaba muy lejos. Estamos entonces en este versículo 28. ¿Qué habíamos leído anterior? Librados del imperio de la ley, librados del imperio de la ley. Otro subtítulo, por la ley viene el conocimiento del pecado, capítulo 7. El capítulo 8 venía libres de la ley del pecado. Y uno de los últimos subtítulos fue Hijo de Dios por el Espíritu Santo, del sufrimiento a la gloria. ¿Ya? Y ahora nos toca la obra salvadora de Dios, la obra salvadora de Dios. Dice así el versículo 28. Sí, el versículo 28. Bien, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ya? Oiga, tremendo versículo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Voy a ir a jugar con las dos Biblias. Sabemos que Dios, este Nuevo Testamento, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Escuche bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman y a los cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Me gusta mucho esa interpretación, pero también me gusta esta acá, así que estoy jugando con las dos. ¿Ya? Y empieza rápidamente con la ayuda. Dice el versículo 28, la ayuda, aún en las dificultades y el sufrimiento, aún en las más amargas desilusiones. Mire, estamos hablando, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dice, aún en las dificultades y el sufrimiento, ¿ya? Aún en las más amargas desilusiones, aún cuando maltratados, los cristianos deben saber que Dios obra en medio de esas situaciones, pero para que se cumpla sus buenos propósitos en sus hijos, para que se cumplan sus buenos propósitos en su hijo. En dificultades, en sufrimientos, en desilusiones amargas, en maltratos, ¿ya?
para que se cumpla sus buenos propósitos en sus hijos. Puede que Dios cambie o no cambie la situación directamente. Si usted está, a ver, una situación, puede ser en dificultad y sufrimiento. Si no cambia, amén. Escuche lo que dijo Sadrach, Mesach y Abednego. Le dijo al rey, los voy a echar dentro del horno que arde 7 veces más. Sepa Dios, le dije, sepa, oh rey, le dijo, que no te vamos a alabar, ni nos vamos a inclinar a ti, pero vamos a alabar a nuestro Señor y no vamos a insistir, sea que nos salve o sea que no nos salve. ¿Ah? Sea que nos libre del fuego o no nos libre del fuego, igual no nos vamos a arrodillar delante de ti. E igual vamos a tener y vamos a mantener nuestra fe firme. Estoy colocando palabras más o menos de lo que está diciendo. No me acuerdo bien el texto, por eso lo estoy parafraseando. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego, en esto de quizás podemos colocarle entre dificultad, que sí que era una dificultad y sí que iba a ser un sufrimiento al quemarse, pero no desisten. Y si era la voluntad de Dios de salvarlo o no salvarlo, ellos se sometían a la voluntad de Dios. Si Dios quería hacer el milagro, amén. Si Dios quiere librarme de fuego, amén. Qué bueno sería. Pero si no quiere y si no está en la voluntad de Dios, amén. ¡Wow! ¡Qué difícil! Que hay que ser firmes ahí. ¿Ah? Que hay que estar firmes. Entonces, marca en situaciones difíciles, ya, ahí es lo que iba yo, inclusive, ya, puede que Dios cambie o no la situación directamente, pero aún si se mantiene difícil, Dios garantiza buenos resultados al final. Pero aún si se mantiene difícil, Dios garantiza buenos resultados al final. Inclusive, una mayor madurez a quienes conforme a su propósito son llamados. Y la palabra marca, la riqueza literaria de la plenitud marca la palabra propósito. ¿Ya? Propósito sugiere un plan deliberado, un plan anticipado, una intención, un designio. Y marca también como ayuda nuestra salvación personal no solamente fue bien planeada, nuestra salvación personal no solamente fue bien planeada, sino que pone de manifiesto la invariable fidelidad del Dios que espera la consumación de su plan para la iglesia. Es el propósito de Dios. ¿Para qué? Para que se cumpla su plan, su gran plan para la iglesia. Ese es el propósito. ¿Ya? Y a pesar de dificultades, de todo lo que uno pueda estar pasando, oiga, qué genial sería y qué hermoso sería, no sé, que Dios a los que llame no mueran. Que Dios a los que llamen como su hijo no se enfermen, que no sientan dolor de cabeza, que no sientan dolor de muela. Qué hermoso sería estos obedientes, que estos Dios que está salvando y que va trabajando con ellos, no envejeciera. Y a los que están viejitos y han aceptado al Señor, wow, se empiezan a rejuvenecer. Sería extraordinario. Sería extraordinario. Pero a los que creen en Dios, bueno, aquí estamos hablando de dificultades, quizás por el evangelio, por la lucha, por lo intenso que es a veces ser cristiano, ya por dificultades, enfermedades, voy a ir de nuevo, situaciones difíciles, maltratos, amargas desilusiones. Todo esto no lo quisiéramos, pero sí, algunos lo pasan más, otros lo pasan menos. No todo es igual, ¿ya? No en todo es igual. Algunos pasan más dificultades, algunos pasan más enfermedades, más desilusiones amargas. Otros no, pasan otras cosas. Pero
es el propósito de Dios y sí nos va haciendo madurar. Nos va haciendo madurar. Como pastor, es medio complicado, es medio difícil. Uno dice, el pastor. No, el pastor pasa diferentes etapas. Como pastor uno va pasando diferentes etapas de sufrimiento, de dolor, de a veces, no sé, se enferma uno, ora y no hay respuesta del Señor. A veces sí hay respuesta de Dios. Es que invariable. Y estar con la congregación que son de diferentes, pensamientos, diferentes ideas, estar atento de los más fuertes, de los más débiles, de los que critican, de los que no critican, de los que hablan por... Sabe cuando algunos están hablando por ahí o están maquinando, entonces uno... Es terrible, es terrible. Fui oficial. Yo veía a mi pastor. Fui niño y vi a mi pastor. Era terrible. Y a veces, y para que vea usted, a veces los más, claro, a veces el pastor tenía grupos que eran más amigos o eran más sociables, pero a veces hay personas que se apegan más traicionan. Entonces es doloroso, y se sufre duras desilusiones. Pablo lo está marcando aquí, en este versículo, y que es muy, muy importante. Sabemos que a los que aman a Dios, amamos a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Me entiende? Sea que Dios actúe o no actúe, eso actúa en bien para nosotros. ¿Por qué? Porque es aceptar la voluntad de Dios. Dios quiso, está en su voluntad. Dios quiere sanar, está en su voluntad. Pero ¿por qué no a mí? Está en su voluntad. Y nosotros aceptamos la voluntad del Señor. ¿Ya? 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Aquí habla de la predestinación. ¡Wow! Por ahí tenía, yo tenía esa biblita. Ya, la predestinación se habla que ya está marcado el destino de la persona. Nació y antes de nacer ya está como marcado. Pero la predestinación aquí es como bien especial. Habla, no solamente en el cristiano, se habla de la predestinación del propósito de Dios. ¿Cuál era la predestinación? A los que creyesen fuesen salvos. Ese era el plan. Ese es el plan. La predestinación y lo que está predeterminado es esto. Eso es lo que Dios tiene en su mente. Los que creyesen fuesen salvos. ¿Ya? ¿Y Dios sabe lo que se van a salvar? Sí. Entonces los tiene más. Aquí viene que algunos tratan como que Dios fuera injusto. ¿Por qué? Porque Él sabe el que se salva y el que no se salva. Es como Judas. Sabía Dios que estaba ahí Judas que iba a traicionar a Jesús. ¿Pero por qué? Es que entonces es como que se ve mal que Dios tenga Judas y que Judas sea el malo de la película. ¿Por qué no fue otro? ¿Y por qué no hubo un traidor para que no se viera Judas y fuese catalogado así? A ver, una vez me lo explicaron y lo entendí muy claramente. Nosotros tenemos nuestra línea del tiempo. Cuando yo veo a Sara, cuando va a Los Ángeles y habla a Sara, le dice conforme al tiempo del hombre, habla así, conforme al tiempo del hombre. Nuestros tiempos se varían entre sol, luna, días, años. Los ángeles no están en nuestro tiempo. Escuche, los ángeles no están en nuestro tiempo. Dios no está en nuestro tiempo, nuestra línea de tiempo. ¿Dónde está Dios? Está fuera de nuestra línea. Por eso es capaz de escribir el Apocalipsis porque está viéndolo. Es capaz de escribir el Génesis porque también lo está viendo de afuera. Dios está viendo de afuera. Está viendo de afuera, no está en nuestra línea del tiempo. Por eso cuando Él sabe quién va a nacer, porque está mirando de afuera. Sabe cuándo va a morir o cómo va a morir. Sabe si creyó o no creyó, porque se le predicó. Y sabe si va a creer, sabe cómo va a ser uno, sabe que uno puede ser fiel, pero de repente cualquier cosa lo puede torcer y puede desviarse. Dios lo sabe.
porque está mirando de fuera de nuestra línea del tiempo. Es fácil para Dios, Él es Dios. Para nosotros es difícil. Si es difícil entender algunos que Dios existe, cuánto más difícil entender que Él está fuera de nuestra línea del tiempo. Y algunos pillan a Dios injusto que habla de esta predestinación. No, Él decir ya lo tiene destinado y ¿para qué nos trae a todos? ¿Para qué nos hizo nacer si sabía que íbamos a condenarnos? No. Nosotros tenemos el libre albedrío y Dios sabe cuál va a ser nuestra decisión. Dios sabía que Judas era un avariento. Dios sabía que Judas no iba a aguantar. No iba a aguantar. Dios sabía lo que Judas iba a hacer. Es más, en los salmos sale que él por tantas monedas de plata iba a vender. Los profetas marcan a Judas. Está marcado Judas. Aun cómo iba a morir Judas. Entonces, es como curioso. Dios mira de afuera y sabe lo que va a pasar. Sabe lo que va a suceder. Por eso debemos de mantenernos fieles. ¿Ya? Mantenernos fieles. Entonces, en ese sentido, la predestinación es el propósito de Dios de que se salven, que sean justificados, que tengan una vida eterna, Ese es el destino de aquellos que creen. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo. Ese es el fin, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Ayuda. Ya, la conjunción ¿por qué? Dice, porque a los que antes conoció, el por qué. Introduce la razón de las seguridades dadas en el versículo 28. A los que aman a Dios. Pablo mira hacia el pasado lejano y observa el propósito de los hijos de Dios para su pueblo. Para su pueblo siempre ha sido bueno. ¿Ya? A los que antes conoció también predestinó para que el propósito de Dios para su pueblo siempre ha sido bueno. Ese es el propósito de Dios, que siempre es bueno. Siempre es bueno. ¿Ya? ¿Qué me dice la otra Biblia? Es el versículo 29 y 30. Esta me deja mucho más claro. 29 y 30. Mire, escuchen lo que dice el 29. A los que de antemano Dios había conocido, lo destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. 30. Y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó, y a los que llamó los hizo justos, y a los que hizo justos le dio parte en su gloria. Entonces ahí se va entendiendo el propósito de Dios. Dios no es malo, no. Dios es, claro, es justo en esta situación. 31. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Hasta ahí voy a dejarlo, voy a dar la otra. La otra me dio una idea. Bueno, yo me fascino solo. Dice el 31. ¿Qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor,
nadie podrá estar contra nosotros. Escuche bien, ¿qué más podremos decir? Que si Dios está de nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. 32. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Si nos entregó a su Hijo, si muere Cristo en la cruz, ¿ya? Nos da la salvación. ¿Cómo no nos va a dar más si entrega a su propio Hijo? ¿Cómo nos ama a Dios? ¿Nos va a negar algo? En nada. Dios no nos va a negar en nada. ¿Quién podrá acusar a los escogidos? Dios es quien los hace justos. ¿Quién lo podrá acusar? Dios es quien lo hace justo. Y no por méritos. ¿Ah? Es por el regalo de Dios, por su misericordia. 34. ¿Quién podrá condenarnos? Cristo Jesús es quien murió. Todavía más quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién podrá condenarnos? Hay alguien que aboga por nosotros. Hombre alguno, alguien aboga por nosotros. 35. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades o la persecución o el hambre o la falta de ropa o el peligro? Mire, y marca una situación que quedé como admirado así, y dice, o la muerte violenta, como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como a ovejas llevadas al matadero. Y como que es chocante esta palabra. Cuando yo leía, bueno, siempre hablamos sufrimiento, dificultades, persecución, hambre. Como que está pasable. Como que no nos choca. Falta de ropa, o el peligro, y cuando dice, o la muerte violenta, wow, y uno como que dije, uy, pues cómo va a pensarla ahí, ¿ah? No, y eso nos separará del amor de Cristo, la muerte violenta. Entonces, es como para pensar, decir, algunos esperan la muerte, Señor, si voy a morir, que no sea con dolor. Señor, cuando me lleves, que no sea con sufrimiento, que me muera en el sueño, me vaya a tu presencia. Pero si algún siervo, algún hijo de Dios le toca una muerte violenta, los que quedan se podrán separar del amor de Cristo, decirle, Señor, ¿cómo te llevaste a tu hijo que estaba todos los días en la casa? Señor, ¿cómo te lo llevaste cuando te servía y te adoraba? ¿Y cómo murió? ¿Eso nos podrá separar del amor de Cristo? La muerte violenta, tanto, no sé si tanto como el que la recibe, una muerte dolorosa, como también los familiares que quedan podrán aceptar eso y podrán seguir firmes en su fe. Podrán seguir firme a pesar de lo que haya pasado el hermano, el hijo, el papá, la mamá, como Dios se lo haya llevado, aún siendo fieles. ¿Los podrá separar eso? Oiga, como que me chocó mucho la muerte, y he visto situaciones de hombres de Dios que han muerto violentamente. El otro día, para que vean, el otro día como me asombré, había un pastor no sé de qué país, estaba arreglando, haciendo un segundo piso, y cuenta la noticia que se fue a apoyar de un muro, el muro estaba suelto, y se fue de espalda, y quedó como anticucho así, atravesado en los fierros de la reja. Y uno dice, y nos falta el espiritual, dice, ¿habrá pecado el pastor? Estaba pecando en ese instante que se cayó y murió de esa forma tan violenta. Tuvo que haber estado pecando, porque no se puede morir así un hijo de Dios. Sí, un hijo de Dios puede morir así. Hay muerte violenta. Quizás eso también va a enseñarle quizás a su familia, quizás hasta a la propia iglesia, ¿de qué? De que eso, aún esa muerte violenta del que quería, del que amaba como pastor, de cómo murió, no nos pueda separar del amor de Cristo. Oh, ya, me apasioné. Es como para pensarla, es como para pensarla. Bien, voy a seguir avanzando para ir terminando.
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Y tiene una riqueza literaria y la plenitud y habla más que vencedores. La palabra describe a uno que es victorioso en grado sumo, a uno que es victorioso en grado sumo, que gana una victoria, porque está en condiciones de triunfar de forma absoluta. Somos más que vencedores, ¿ya? Porque está en condiciones de triunfar de forma absoluta. Entonces, antes, en todas las cosas somos más que vencedores. ¿Vencedores de qué? Oiga, qué importante esto. De que podamos tener la fe, de que podamos seguir caminando, de que no podamos caer, de que estas cosas, ropa, falta de ropa, peligro, muerte violenta, sufrimiento, dificultades, no nos separen del amor de Cristo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y para terminar voy a leer la otra versión para que usted la escuche. El Nuevo Testamento. Mire, escuche lo que dice. Pero en todo, el 37, pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. ¿Está convencido Pablo? ¿Ya? Está convencido de aquellos que han creído, que tienen su fe. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, que la tenemos horror. Y a veces se sufre para llegar a la muerte. Algunos agonizan. Oiga, he visto gente agonizar meses, 8, 9 meses, y ¡ay, qué terrible! Es terrible, sabiendo que van a morir. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo termina este? Nada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Acá Pablo pone, nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermoso. Bellísimo, bellísimo. Yo pensaba hacerlo más corto, pero me entusiasmé. Es exquisito esta lectura. Espero que, no sé, esto traiga mucha firmeza en su fe. Y si tiene cuestionamiento, no sé, si a veces hay duda, tengo fe, afírmese, lea, estudie, tome esto y pese lo que Dios ha hecho y siga haciendo en favor de su vida. No es poco, es mucho, es mucho. Así que fírmese la fe. Le espero para seguir con la otra lección que es Romanos capítulo 9. Gracias, el Señor le bendiga.